Ya solucioné el problema de mi cámara, entonces ya no tenemos problemas, ya podemos trabajar solamente desde el portátil. Wilber Montoya, buenas noches. Wilber. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal, hombre? ¿Bien? Bien, profe, sí, señor, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Señorita Sara, ¿cómo has estado? Hola, Hanna. Muy bien, profe, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, nada más de bien, gracias a Dios. Ahí, juicioso, trabajando, pues, en el Hola, profe, buenas consultorio. noches. Hola, Alexandra. ¿Cómo está? Les pido el favor de que activemos las cámaras, son tan amables, señoritas, para poder comenzar nuestra clase de hoy. Ana Milena Torres, Nancy, señorita Carol, Leandra, Alexandra Ruiz. Por favor, activemos sus cámaras. Ana Milena, Nancy. Estamos a la espera de que activen sus cámaras. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Quiero abordar, pues, nuestro tema que corresponde hoy, que tiene que ver con estas empresas que les gusta aprender, que realmente dentro de sus propósitos y dentro de su filosofía está el aprendizaje permanente. Entonces, tenemos que mirar, voy a entrar ya en materia, pues para aprovechar bien el tiempo. Definitivamente las cosas que trabajan desde el punto de vista organizacional tienen que ver con ese aprendizaje. Las organizaciones que aprenden podríamos reconocerlas como aquellas en las que pues, la gente que tienen trabajando para ellos se desarrollan permanentemente en lo que tiene que ver con el conocimiento, con lo que tiene que ver con su capacidad para generar los resultados deseados. Entonces, estas organizaciones que aprenden son aquellas en las que el personal desarrolla permanentemente su capacidad de crear los resultados deseados. Acuérdense que hablábamos nosotros del clima laboral, en donde se cultivan y se socializan nuevos patrones de pensamiento. Yo pienso que cuando un trabajador está supremamente comprometido, motivado con la organización, los patrones de pensamiento pues van a ser muy positivos y eso se va a multiplicar de un colaborador a otro, ¿sí? Diferente sería que los patrones de pensamiento o los pensamientos existentes en nuestros colaboradores sean totalmente negativos. Y al presentarse de una manera negativa, pues entonces eso hace que el ambiente laboral se vaya a pique, el clima laboral se considere como algo negativo. Entonces, en estas organizaciones que aprenden, se libera la aspiración colectiva y la gente aprende continuamente en un aprender en conjunto y a gestionar su conocimiento. O sea, fíjense lo que estamos hablando, cómo se integran ellos. Entonces, ellos ven como lo más positivo el que dentro de la filosofía y la cultura organizacional que se tiene, las personas aprendan. Y pues en la medida que las personas se concentran en su trabajo, con nuevos aprendizajes, con pensamientos funcionales, pues eso va a ser supremamente representativo. Y eso es algo muy importante. Miremos entonces, señoritas, caballeros, miremos algunas definiciones cuando hablamos nosotros de una organización inteligente, ¿no? Pienso yo que eso va muy de la mano cuando hablamos de la organización que aprende o la organización inteligente. Por ejemplo, Peter Senge dice que la organización inteligente son aquellas en las que los individuos son capaces de expandir su capacidad y de crear los resultados que realmente se desean al interior de la organización.
lo que yo les decía anteriormente. Las nuevas formas y patrones de pensamiento son experimentados de una manera muy positiva. La gente aprende de una manera continua, aprende de una manera colectiva, en conjunto. Y como si estamos hablando de conjunto, entonces estamos diciendo de que cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos parte de un todo. Y lo manejamos de esa manera, lo interpretamos de esa manera. Otra posible definición de las organizaciones que aprenden o de las organizaciones inteligentes se plantea, Bob Garrett dice que se plantea un clima de trabajo donde los procesos permiten a todos los miembros aprender de manera consciente en su trabajo. ¿Sí? Fíjense cómo se relaciona el concepto de clima allí nuevamente. Si el clima es positivo, pues los procesos fluyen fácilmente, permiten el cumplimiento de los objetivos, permite que los miembros de la organización o del área aprendan de una manera continua y de una manera consciente y que sepan qué es lo que deben realizar en su contexto laboral. ¿Sí? Esto, a su vez, lo hace capaz de mover ese aprendizaje adquirido. Acuérdense que uno todos los días está generando aprendizaje, uno todos los días aprende, todos los días, ¿sí? Uno no se estanca, uno realmente, si uno evalúa, uno tiene una serie de aprendizajes continuos, significativos, que uno va adquiriendo con el paso de las horas, día tras día, ¿sí? Entonces, se convierten en personas que son capaces de mover ese aprendizaje adquirido al lugar que sea necesario, en este caso de su contexto laboral, y puede ser utilizado por la organización y de este conocimiento puede ser transformado constantemente. Pues porque si recuerden que estamos hablando de capacitación y lo que yo planteo en la capacitación como ese conocimiento, como esa transferencia, como ese aprendizaje, pues es evidente que la empresa tiene que hacerle seguimiento a las personas que están inmersas en la capacitación para mirar todo ese conocimiento que adquirieron, cómo lo trasladan a ese contexto necesario, ¿sí? De manera que pues, la organización se va a alimentar de una manera muy positiva con respecto al conocimiento que han adquirido constantemente los trabajadores. Entonces, repito que son procesos que permiten a todos los miembros a aprender de forma consciente de su trabajo. Sabemos que hemos aprendido algo, entonces eso que aprendí lo voy a colocar a disposición de la organización. Otra posible definición de lo que es una organización inteligente o una organización que aprende, me parece que el hecho de que se escuche como ese concepto de que la empresa le gusta aprender, quiere decir de que es flexible, que es abierta, que es permeable a los cambios de acuerdo a lo que necesito. Entonces, cuando dice David Garvin, dice que el tipo de organización que crea, que adquiere, que transfiere el conocimiento y modifica las actitudes, tiene la forma de hacer un nuevo conocimiento y a su vez genera la productividad o un incremento en la productividad. Entonces, este señor Garvin postula que en ese tipo de organización existe, cuando hablamos de una organización que aprende, existe la capacidad de crear, ¿sí? Como que el ambiente es tan chévere, tan agradable, que pues, tenemos la posibilidad de crear, tenemos la posibilidad de adquirir, de transferir el conocimiento y con todo eso lo que se busca en últimas al interior de la organización es modificar una serie de actitudes en los trabajadores. Se espera pues, de que estas actitudes siempre sean lo más positivo posible. Entonces, eso es algo importantísimo, ¿sí? Ahora,
cuando nosotros hablamos de crear nuevos conocimientos en las organizaciones y compartirlo, no es una simple actividad. O sea, aquí está muy de la mano de la filosofía organizacional. No es solamente esa simple actividad de generar conocimiento. Es más bien una forma de comportarse que se alinea con lo que se espera de los trabajadores. Es una forma de ser, es una forma de actuar por parte de nuestros colaboradores, porque todos, absolutamente todos, las personas son trabajadores del conocimiento, ¿sí? Entonces, partamos de eso importante. Recuerden de que el ser humano es supremamente importante para la organización. El ser humano o la persona o el trabajador no es solamente el trabajador es la misma organización en el momento que adquiere todo este conocimiento. Entonces, eso lleva a que la persona se sienta empoderada que tenga cierta seguridad, cierta tranquilidad para realizar sus actividades, ¿no? También tenemos que entender de que una organización inteligente la podemos definir como aquella que es capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la toma de decisiones. Fíjense que esta definición que plantea un oriental, Chu Wen-Chu, ¿sí? Él plantea esta definición de la organización inteligente como esa integración o esa integralidad eficaz con la percepción, la creación del conocimiento y la toma de decisiones. Acuérdense, señoritas, caballeros, de que nosotros tenemos siempre una serie de interpretaciones, de percepciones, y podemos tener percepciones buenas, regulares y malas con respecto a mi gente, a mis gerentes, a mis líderes, a mis jefes, a la misma organización. O sea, si mi percepción es totalmente corrosiva, si mi percepción es totalmente tóxica, pues imagínense de ahí en adelante cómo se va a presentar el conocimiento. El conocimiento se va a presentar totalmente fracturado, totalmente incompleto, inclusive falso, ¿sí? Y eso nos lleva a que nos demoremos en la toma de decisiones. O sea, no podemos tomar decisiones adecuadas cuando estamos hablando de una percepción negativa. Ahora, si nosotros hablamos de la percepción favorable, funcional que yo tengo de mi gente, de mis trabajadores, de mis gerentes, de mis líderes, de la organización en general, pues entonces esa percepción funcional y favorable hace que yo pueda tener un conocimiento, pues evidentemente mucho más sano, un conocimiento mucho más funcional, un conocimiento real, y eso hace que la toma de decisiones se pueda desarrollar de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos las bases sólidas en cuanto al conocimiento. Entonces, esta definición me gusta mucho porque estamos hablando de la relación integral de algo eficaz con respecto a la percepción positiva, a la creación de conocimiento, y esto nos lleva a una capacidad de tomar decisiones de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más completa, y eso es favorable para la organización. Entonces, para resumir, pues las organizaciones realmente lo que hacen es, o las organizaciones que aprenden, constituyen hoy día comunidades vivas que se nutren de la capacidad de aprendizaje. O sea, siempre están dispuestas al cambio, siempre están dispuestas a obtener mayor conocimiento, a mejorar ese conocimiento. Entonces, está la capacidad de aprendizaje de sus miembros, y estos están abiertos a esos cambios en su estructura, es decir, son capaces de rediseñarse de una manera constante, ¿sí? A sí mismas, ¿no? O sea,
continuamente ellos mismos están pues como considerando la necesidad del cambio para seguir progresando. O sea, no son empresas que se anquilosan, no son empresas que se quedan quietas, sino por el contrario, se permite con esta organización que aprende generar una serie de procesos que fluyen, de beneficios que en últimas repercuten positivamente en la gente, ¿sí? Y en toda la organización. Entonces, con base en esto que yo les estoy planteando, recuerden que las personas no son un recurso, o sea, no son un recurso, las personas son la misma organización. Son aquellos que realmente le dan valor a la organización. ¿Y de quién depende que se dé ese valor a la organización? Pues de los gerentes, de los fundadores, de los empresarios, de los líderes, ¿sí? Entonces, se relaciona pues con toda esa dimensión de la persona, del individuo, como su cultura, la experiencia y la forma de hacer las cosas. Entonces, si yo tengo a la gente constantemente capacitada, si yo las veo que evolucionan positivamente, pues la experiencia que tienen cada uno de ellos es magnífica. Y eso está alineado nuevamente con el tema de la cultura. Y eso los lleva a actuar o a hacer las cosas de una manera muy, pero muy eficiente, muy eficaz, ¿sí? Nosotros podríamos decir inclusive que el recurso humano se trata de ese activo fijo, ¿no? Ese activo en donde en vez de controlarlo, lo que queremos nosotros es hacerlo, que tenga un conocimiento que realmente él adquiera. O sea, acuérdense que el conocimiento a nosotros nos da poder. El conocimiento a nosotros nos genera tranquilidad, nos genera seguridad. Cuando la gente no conoce muy bien del tema, cuando no hay una buena actitud en cuanto a ese conocimiento, pues entonces se empiezan a presentar toda una serie de conflictos interpersonales, de dudas, de inquietudes, de zozobras. ¿Por qué? Pues porque consideramos a ese activo fijo como alguien que debemos controlar, como alguien que tenemos que castigar, sancionar. Y la verdad no es así. Hoy día ya las organizaciones han evolucionado tan positivamente que las organizaciones que aprenden ven al trabajador como ese activo que lleva un conocimiento y que él solamente sabe qué conocimiento tiene, ¿sí? Y entonces va a ser una persona mucho más abierta, una persona mucho más segura, mucho más tranquila, mucho más dispuesta a tener como en mente el trabajar con un propósito para tener buenos resultados. No sé si tenga alguna pregunta hasta allí. Profe, yo, digamos, cuando una organización no ve, digamos, a una persona como trabajador, sino como un número, ¿Qué pasa? ahí, pues digamos, tú dices que el conocimiento, o sea, digamos, yo asumo que cuando uno tiene una antigüedad, tiene más conocimiento, digamos, en la organización, ¿no? Uh-huh. Pero las empresas muchas veces no lo ven a uno, o sea, como usted tiene conocimiento, como que no valoran eso, ¿sí? Si no, no importa. Ya, ok. Lo que pasa es que ahí en ese caso, lo que tú estás mencionando, Carolina, es de que depende mucho de cómo es el concepto de la persona antigua, o inclusive la misma actitud de la persona antigua, ¿no? Ustedes saben de que muchas personas cuando llevan un buen tiempo en la organización se creen los dueños de ella, ¿no? Entonces ellos limitan o colocan obstáculos para generar cambios porque ellos son los que tienen el control de absolutamente todo. Entonces aquí hay que ver esas dos variables. O la persona antigua es una persona que permite el cambio, que le favorece el cambio, o es una persona que realmente esa antigüedad que tiene la pone a disposición de todas las demás personas en la organización. O sea, no es una persona recelosa, no es una persona egoísta, sino por el contrario,
es una eminencia, es una persona supremamente ávida en conocimiento, en sabiduría, y ahí sí es un activo allí en donde es muy importante conocerlo, ¿sí? Pero depende mucho de la actitud que asuma o la filosofía que exista en la organización. Si la organización es totalmente tradicionalista, si la organización o la cultura organizacional que existe allí es totalmente tradicionalista, seguramente se van a presentar ese tipo de circunstancias en donde el trabajador no permite el cambio por la antigüedad que tiene. O lo que tú estás mencionando, o sea, la misma organización no le da el valor ni la importancia a todo el conocimiento que tiene la persona más antigua de la organización. De hecho, no lo valora. Entonces, tiene que ver muchísimo con todo ese entorno ambiental a nivel laboral, todo ese clima laboral, toda esa filosofía y quiénes son estos personajes que nos acompañan de tanto tiempo atrás. Hay que reconocerle todo lo que ellos han aportado, todo lo que ellos han brindado para el desarrollo y la evolución misma de la organización, de la empresa. Entonces, cuando tenemos esas empresas anquilosadas y tradicionalistas, pues entonces seguramente de ahí en adelante todas las consecuencias a nivel del clima, a nivel de la comunicación, a nivel de la motivación, a nivel del estrés, pues va a estar muy negativa, es decir, va a estar por el piso. Ahora, si es lo contrario, pues seguramente la persona va a fomentar un clima laboral supremamente interesante. Y eso de la mano de una organización que aprende. O sea, esto que yo les digo, que yo les explico de las organizaciones que aprenden, es precisamente para evitar eso que tú estás mencionando, Carolina, que las personas o los directivos o los gerentes o los fundadores o quien sea, no valoren todo ese conocimiento y todo el tiempo que me ha brindado a mí o nos ha brindado a la empresa, todas esas ganancias, toda esa productividad. Entonces, depende mucho de eso. Si no tienen buenos resultados, quiere decir de que, o posiblemente quiere decir de que la empresa realmente no le gusta aprender. No es una organización que sea abierta al aprendizaje. No es una organización que le guste el cambio. Por el contrario, simplemente lo que va a hacer es mantener una línea permanente de acción allí, pero controlada y negativa. No sé si te respondí la pregunta, Carolina. Sí, profe, sí. O sea, digamos, cuando hablas de las personas que, digamos, ponen las limitaciones, hablamos de los gerentes, ya digamos, de los altos mandos, ¿sí? Sí, claro. De eso me refiero, porque capacitación es muy buena, sí, ahí lo están capacitando constantemente, pero entonces siempre limitan a la persona hasta cierto punto. Entonces eso sí crea como un mal clima laboral y Oh, tensiones total, y desmotivación. totalmente. Paula, estamos en clase, por favor apaga tu celular, Paula. Paula, Paula, estamos en clase. Señorita Paula, no sé si me escuchas. Paula Bermúdez. Vamos a esperar que ella termine porque me parece que no es adecuada la situación. No sé si alguien quiera escribirle y que estemos atentos a que ella deje de conversar por teléfono, porque pues, eso es una falta de respeto, es como si sacaran el teléfono en plaza ya en la universidad o en cualquier parte. Si ustedes están hablando con sus hijos y sus hijos los ignoran con una conversación telefónica, seguramente ustedes se van a sentir molestos. Eso es cuestión de educación, señoritas y caballeros. Bueno, Carolina, tú ibas a comentar algo, Carolina Cruz. Sí, profe, Cuéntame. es que yo estaba pensando, de acuerdo a lo que dices, que pues que las empresas deben estar en capacitación constante y todo eso, y pues yo también me puse a pensar, y hay muchas empresas que de pronto no son flexibles al momento de capacitarse, de actualizarse, y también como que pasa el tiempo
y sus procesos se van quedando, ¿sí? O sea, ellos no se actualizan y tienden como a desaparecerse también, ¿sí? No capacitan a su personal y también la empresa como que tiende a desaparecerse, a quedarse, como que ya no avanza de la misma manera. Sí, claro, de hecho, pues esos son consecuencias de esas malas decisiones. Por eso, cuando yo les mencioné a ustedes esa definición que me gusta muchísimo de esa integralidad, de lo que tiene que ver con esa integralidad eficaz con respecto a la percepción, a la creación del conocimiento, de la toma de decisiones. Si tú lo estás planteando así, de que existe esa organización que tiene ese tipo de aprendizaje tan limitado, tan obsoleto, tan inadecuado, pues seguramente la percepción que corre en todos los pasillos de la empresa son negativos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una percepción negativa, pues el pensamiento que se crea allí o el conocimiento que se crea también allí también es muy limitado o es erróneo, ¿sí? De hecho, yo no voy a meter la mano a la candela por esta gente, por esta organización, por mis compañeros, porque realmente pues, no lo valoran, no lo tienen en cuenta. Entonces, la creación del conocimiento lleva a que sea supremamente limitada. O sea, no va a haber creación del conocimiento. O el conocimiento que hay está prácticamente sectorizado por los mismos gerentes de la organización. Está controlado por ellos. Y eso quiere decir de que la gerencia es la que siempre lleva la batuta de la organización. Bueno, esas son decisiones de ellos, pero que pues va a generar a mediano o a largo plazo situaciones incómodas. Disminuyeron la productividad, demasiada rotación, altos niveles de estrés, baja motivación. Y por último, pues igual pues, se lleva a cabo la toma de decisiones erróneas, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo con que las personas hacen fluir la organización. Las personas hacen creer, nosotros hacemos crecer, perdón, la organización, ¿sí? O sea, los procesos que los genera, pues nosotros, los proyectos que los genera, pues el ser humano. Entonces, si no nos consienten, si no nos cuidan, pues lógicamente, pues eso va a generar una serie de factores negativos allí en ese ambiente de trabajo. Eso que tú mencionas, Carolina, es negativo. Y yo te podría responder de que si esa es la manera de actuar de estos gerentes, pues seguramente pues el ambiente no es bueno. Seguramente la productividad o lo que ellos desean no lo logran alcanzar. ¿Por qué? Pues porque se capacita, pero más como por una necesidad, más no como por un compromiso. Entonces realmente eso lleva a que se generen dificultades en ese entorno laboral. Por eso, la creación continua de conocimiento organizativo es la clave para asegurar la evolución de la organización, ¿sí? Eso permite entonces y garantiza que la organización cambie y evolucione. Entonces, eso es lo más representativo en este tema, la capacitación, de que necesitamos tener un conocimiento permanente, pero que evoluciona. Un conocimiento organizado que está relacionado con la filosofía organizacional, pero que permite que la organización evolucione, que cambie, que no le tenga miedo al cambio. Muchas veces los gerentes se mantienen tan controlados allí y no quieren salir de esa zona de confort porque pues, lo ven de esa manera, ¿no? Lo ven como que así como vamos bien. Pero mientras tanto las empresas, las empresas que compiten con ellos hace rato los dejaron, hace rato evolucionaron y ellos se quedaron rezagados. Pues el problema de este tipo de gerentes
que realmente no tienen esa mente abierta para el cambio. Entonces, hay que garantizar que la organización cambie y hay que garantizar que evolucione. Pero eso, pues, lógicamente depende de los altos mandos, ¿sí? Profe, buenas noches. Hola, cuéntame. Bueno, de acuerdo pues a lo que usted dice, no sé si eso también vaya, digamos, a lo de la falta de capacitación, el empleado pues esté, digamos, dispuesto y motivado a iniciar, digamos, una jornada laboral y por falta de capacitación, puede que tenga el conocimiento, pero no el conocimiento completo. Ahí es donde se ve la baja productividad del empleado, ¿verdad? A ver si logro entender lo que tú mencionas. O sea, cuando no hay capacitación, cuando la gente quiere que se le... Bueno, el trabajador quiere que lo capaciten. La empresa los capacita, pero sin haber realizado una detección de necesidades de capacitación. Entonces, el trabajador inicialmente tiene toda la motivación para generar una buena productividad. Pero la organización misma, con su gerencia anquilosada, lenta, controladora, se encarga de limitarlo. Entonces, todo ese entusiasmo, toda esa motivación, toda esa alegría, toda esa buena disposición y todo ese buen compromiso que tenía el trabajador, se da a pique, ¿sí? Se da a pique, pues, porque, pues, lo que quisiera que me dé la organización no me lo está dando. Y acuérdense, señoritas y caballeros, de que la capacitación es algo obligatorio por parte de los empresarios o gerentes para todos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros, además, no debemos capacitar porque sí. O sea, a ver, ¿qué los voy a poner a hacer? ¿Qué los voy a poner a capacitar? De pronto estoy invirtiendo el dinero de una manera inadecuada, estoy perdiendo también mucho tiempo y estoy capacitando en algo que no necesitan, ¿sí? Entonces, toda esa motivación se pierde cuando, pues, esas empresas realmente le tienen miedo al cambio. Señorita. No sé si tengan algún otro comentario, que me parece interesante que los tengan. No sé si hay algún otro comentario. ¿O seguimos? Sigamos entonces. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para distinguir una organización que aprende? ¿Sí? Y lo hablábamos ahorita. Como nosotros no debemos tenerle miedo al cambio, ¿sí? Las organizaciones o cualquier grupo, cualquier empresa puede entrar en un momento de conflicto, en una temporada de caos, de incertidumbre, ¿sí? Una organización que aprende acepta el caos, acepta la incertidumbre como unos ejes principales en los que se desenvuelve. Es decir, de que acepta los errores que está cometiendo, ¿sí? Oiga, yo veo cómo la competencia, nuestra competencia, están volando, van yendo muy lejos y nosotros no. Entonces, ¿dónde está el error? Entonces, esa autocrítica constructiva, esa posibilidad de reconocer mis falencias, entonces va a ser de que yo acepte el caos, que acepte toda esta dificultad que tengo o que estoy pasando y que si no lo cambio, pues entonces tengo la posibilidad de extinguirme. Entonces, esa es una de las grandes diferencias de una organización que aprende con otra que no lo hace, ¿sí? Entonces, como acepta las dificultades, pues mira hacia atrás y mira dónde se está equivocando o dónde cometió sus errores, ¿sí? Analiza toda esa situación de que pasó en el pasado y que se presentó en el pasado, perdón, y cómo ese pasado me puede estar afectando en el futuro. O sea, hacemos un alto en el camino y decimos, mira lo que nos pasó.
miren lo que hicimos, miren lo que dejamos de hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita nosotros es pensar y proyectarnos hacia el futuro con esta situación crítica que estamos viviendo, con esta cantidad de decisiones erróneas que estamos tomando. Entonces, tengo que mirar un poco la percepción hacia el futuro de mis decisiones anteriores, ¿sí? Entonces, miro el pasado, analizo posiblemente el futuro que me depara, ¿sí? Y trato de vincular pues esas dos con el presente, ¿sí? Trato de vincularlo para poder tener como esa apertura al cambio, ¿sí? Otra posible diferencia de las organizaciones que aprenden está ligada a la toma de decisiones, en donde pues lo hacemos de una manera descentralizada. Está, digamos, lo que una organización que aprende suelta la capacidad para tomar decisiones en otros niveles jerárquicos. No está centralizada, entonces la toma de decisiones está distribuida de una manera mucho más favorable. También pues con un nivel de responsabilidad, no es que se tomen decisiones de una manera así como escueta, sin responsabilidad, no, porque esta no es la idea, ¿sí? Entonces, sí, generamos esa amplitud en la toma de decisiones, esa descentralización, pero lo hacemos con responsabilidad. También tenemos que mirar con un buen ojo clínico qué es lo que vamos a querer nosotros obtener cuando hablamos de esta distribución de la toma de decisiones. Entonces vamos a otorgar autoridad y vamos a aceptar los aciertos y los errores. Porque el hecho de que yo tome decisiones no quiere decir que yo no me equivoque. Seguramente yo me puedo equivocar. Pero vamos a trabajar en conjunto para poder aceptar esos errores, pero también reconocer las virtudes y los aciertos que hemos alcanzado, ¿sí? Entonces es como sopesar, como equilibrar un poco allí, que necesitamos realmente entender de que esto que yo tuve en el pasado, pues me generó pues una afectación enorme y que tenemos que cambiarlo. Entonces aceptamos los aciertos, pero también aceptamos los errores. Esas son maneras de distinguir una organización que aprende, ¿sí? Y lo más interesante es de que aprenden de los errores y hacen de que esos errores se conviertan en fortaleza. ¿Por qué? Pues porque estamos basándonos en esos errores y buscamos las estrategias para corregirlos. Esas son las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Miren lo que normalmente nosotros hacíamos y miren los resultados que tuvimos. Entonces, cuando reconocemos esos errores y buscamos las estrategias de aprendizaje para corregirlos, la organización fluye muy fácilmente, ¿sí? Entonces, ahí está otra diferencia de una organización que aprende con las que no, ¿sí? Facilitan los procesos que permitan la formación de estrategias basadas en creatividad e innovación. Y aquí depende mucho de los gerentes, depende mucho de la gente que está liderando o que está en una posición ejecutiva alta y que son ellos los que van a posibilitar o a limitar pues, los cambios. Entonces, cuando estamos hablando de que estas organizaciones inteligentes que aprenden facilitan los procesos, permiten formación de estrategias basadas en la creatividad y basadas en la innovación. Es decir, asumen el riesgo, ¿sí? No les da temor a asumir ese riesgo. ¿Qué empresa no ha tenido dificultades? Hay empresas grandísimas